Dios te trajo a este lugar para prosperar. Y usted está en este lugar porque Dios tiene una palabra para usted muy especial, una palabra que va a desatar su vida para prosperar. Amén. Es más, voltee con el que está a su lado y dígale: Dios te trajo, dígale con fe, Dios te trajo para prosperar. Háblele a alguien y desátele esa palabra y dígale: Dios te trajo a prosperar. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir una cosa y con esto puedo terminar mi mensaje el día de hoy. Tu prosperidad, escucha bien, tu prosperidad está ligada a su palabra. Tu prosperidad está ligada a su palabra. ¿A cuál palabra? A la palabra de Dios. Tu prosperidad está ligada a las palabras que Dios ha escrito, porque la voluntad de Dios es que tú progreses y que tú prosperes en todas las cosas que has hecho. Amén. ¿Con qué está ligada tu prosperidad? Con su palabra. Por eso es importante leerla. Por eso es importante que tú atesores su palabra y que tú conozcas su palabra. Amén. Quiero que leas conmigo Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice? Y en su ley medita de día y de noche. Y ahí viene la promesa. Y le voy a decir una cosa: cuando Dios me llamó a ser pastor, la primera palabra que Dios me dio para el ministerio fue Salmos capítulo 1 versículo 3. Apréndalo. Y esa es una promesa para usted también. Cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo Salmos capítulo 1 versículo 3. Y Dios me comisionó, Dios me asignó y Dios me dio esa palabra, esa promesa. ¿Y sabes qué es lo que dice Salmos capítulo 1 versículo 3? Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sabes que la palabra de Dios son las corrientes de aguas? ¿Sabes que la palabra de Dios es como un río? Y dice: será plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando la gente en el campo o por lo regular los primeros asentamientos de la humanidad, ¿dónde se dieron? Siempre buscaban donde había agua. ¿Sabes por qué? Porque donde hay agua hay una tierra que es fértil, que es una tierra que es próspera. Y dice la palabra de Dios: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prospera. ¿A dónde está ligada tu prosperidad? ¿A dónde está conectada tu prosperidad? ¿A dónde? Dígame. Pregunta de examen. ¿A dónde está conectada tu prosperidad? A la palabra de Dios. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que la escritura es una espada de dos filos. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una espada. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una espada. ¿Y sabes qué es una espada? Una espada es un arma. Es algo que te sirve para defenderte y que te sirve ¿para qué? Para atacar. La palabra de Dios es una espada que te sirve para defenderte, pero también te sirve para atacar. Cuando Jesús estuvo en el desierto,
Dice la palabra de Dios que allí Satanás se le presentó y le puso varias tentaciones. Pero Jesús nunca dijo: por la unción que hay en mí, te reprendo. Por el propósito que hay en mí, te vas fuera. Jesús nunca dijo: acabo de orar 3 horas y te vas a... Lo corrió con oración. ¿Cómo lo corrió? Citó la escritura y le dijo: escrito está. ¿Qué usó? La palabra. ¿Qué usó? Una espada. Y dice la palabra de Dios que el diablo lo dejó de molestar. Ahora quiero hacerte una pregunta: ¿cómo defiendes tu familia de los ataques del enemigo si no hay Biblia? ¿Cómo defiendes tu negocio? ¿Por qué te preguntas por qué no puedo prosperar? ¿Por qué todo lo que hago se viene abajo? ¿Sabes por qué? Porque no tienes cómo defenderte. Porque no has usado la palabra. Amén. ¿Cómo defiendes tu salud? Hay personas que viven enfermos. ¿Cómo defiendes tu salud? ¿Cómo te paras en tu casa y te plantas y empiezas a defender lo que es tuyo? Si no hay palabras, si tú crees que con abrir la Biblia en el Salmo 91 de par en par crees que es un amuleto que espanta a los espíritus malos, no, la palabra se tiene que citar. Imagínate esto. Tienes una espada más cortante que toda espada. Es una espada especial. Es la espada del rey Arturo. ¿Ok? Tienes una espada, es un arma que te va a servir para defenderte, pero también te va a servir para atacar cuando es necesario. ¿Ok? Tienes esa espada, pero nada más tienes un dedo. ¿Cómo usas la espada con un dedo? Dígale al que está a su lado: la fe viene por oír. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Dígale: es bueno oír la palabra. Dígale, es bueno oír la palabra, pero con un dedo usted no puede manipular ninguna espada. Aprendas esto. Aquí puedo terminar mi mensaje. Es bueno oír la palabra, pero con un dedo no puedo sostener una espada. Dígale: pero es más bueno leer la palabra. Amén. Pero con 2 dedos no puedo sostener una espada. Amén. Entonces es bueno oír la palabra, es bueno leer la palabra, pero dígale al que está a su lado: pero es mejor, escuche bien esto, es bueno oírla, es bueno leerla, dígale, pero es mejor memorizarla. Memorice la palabra. Pero le voy a decir una cosa: con 3 dedos usted no puede defenderse ni tomar una espada. ¿Ok? Entonces ahí vamos. Estamos construyendo algo. Es bueno escucharla, es bueno que usted esté aquí, pero es mejor que usted llegue a su casa y empiece a leer. Pero es mucho mejor que usted empiece a memorizar la escritura. Dígale: pero es mejor, lo mejor de lo mejor es meditar en ella. ¿Ok? Entonces fíjese muy bien. ¿Es bueno qué? Oírla. Es bueno leerla. Es mejor memorizarlo, pero es mucho mejor meditarla. Pero con 4 dedos usted no puede usar la espada. Amén. Dígale: pero es poderoso. Dígale que está a su lado: pero es poderoso vivirla. Y cuando usted empuña esa espada,
con esas 5 condiciones, usted va a ser una persona imparable. Todo lo que emprenda va a prosperar. Usted se va a plantar en su casa y va a ir en contra de la pobreza, va a ir en contra de cualquier maldición, va a ir en contra de cualquier enfermedad, va a ir en contra de cualquier situación ajena, va a ir en contra de todo ataque. Se va a plantar por sus hijos, se va a plantar por su matrimonio, se va a plantar por su economía, se va a plantar por su negocio, y todo, dice la Escritura, va a prosperar. Amén, amén, amén. Salmo 119, capítulo 119, versículo 97. Y de ahí vamos a ir leyendo hasta el 105. Escuche bien esto. Entonces ¿cómo es la palabra? Es bueno oírla, es bueno leerla, es mejor memorizarla, es mucho mejor meditarla, pero es poderoso vivirla. Amén. Agarre la espada. Agarre la espada. Tómela. Me decía una persona: pastor, ¿y por qué les tenemos que enseñar un texto bíblico a los niños? ¿Y por qué les tenemos que enseñar las historias bíblicas y los personajes? Porque es bueno memorizarla. Porque es bueno que ellos sepan la historia. Porque es bueno que ellos sepan lo que está ocurriendo. Es bueno que ellos entiendan lo que es la cronología de la Escritura, qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque allí se van a cimentar. Amén. Por eso, maestros de niños, es lo mejor que pueden hacer, es enseñar Biblia a los niños, instruirlos en la palabra, fundamentarlos. ¿Por qué? Porque somos una generación que ya no ocupa mucha Biblia. Parecen más las predicaciones, motivaciones, que realmente estudiar la Escritura, que realmente valorar la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? ¿Sabe que para que haya una Biblia en sus manos hubo muchas guerras? Hubo muchos conflictos. Muchos entregaron su vida para que usted pudiera tener acceso. Y cuando vamos a ver los precios de las Biblias nos espantamos. Oye, ¿por qué está tan cara la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque lo tiene que valorar. ¿Cuánto le cuestan las uñas? Pero ahí no se queja. Pero cuando es la hora de comprar la palabra de Dios, la más barata, la que me quieran regalar, la descargo gratis. Y yo le quiero dar un consejo: no sea barato para comprar la palabra de Dios. No escatime. ¿Por qué? Porque hay un valor, no solamente del papel y de las pastas de piel, hay un valor muy grande en cada una de esas palabras. Allí es donde está la voluntad de Dios para usted, para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, para su negocio, para todo. Allí está en esa Escritura. Necesitamos valorar la palabra de Dios. Necesitamos valorar la palabra de Dios. Mira, esa es una de las Biblias que nosotros tenemos. Entre muchas Biblias que tenemos en casa. Y a lo mejor usted me ve predicando con el teléfono, pero eso no significa que no tenga una Biblia en mi casa y que no la estudie. Amén. Vamos a hacer lo siguiente: toda persona que tenga una Biblia en su mano, tómela así, agárrela, valórala. Si está con su marido, entre los dos, tomen su mano y pónganla allí, como haciendo un pacto, y diga conmigo esta oración: oh, cuánto amo yo tu ley. Hoy vivimos en una generación que no sabe lo que significa la palabra amor. Descargamos una aplicación en el teléfono y ¿qué decimos? Amo esta aplicación. Vemos un gatito en la calle y decimos: amo a ese gatito.
Vemos unos zapatos en un aparador. Amo esos zapatos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? La palabra amor se va haciendo cada vez más tergiversada, más ligera. Pero ¿sabes qué significa la palabra amor? La palabra amor significa que estás dispuesto, o es uno que está dispuesto a entregar su vida por eso que ama. Y si tú estás dispuesto a dar tu vida por un gatito, si lo amas. Si tú estás dispuesto a dar tu vida por unos zapatos, si los amas. Pero el único que me ha demostrado a mí que me ama es Jesús, mi Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo demostró ese amor? Dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer hubiera visto usted a la pastora, le salieron un chorro de sangre a Aarón y estaba toda espantada. Imagínate tener ese nivel de amor para entregarlo por personas que no van a valorar ese sacrificio. Y Dios lo hizo. Y por eso dice la palabra de Dios que Él amó al mundo y lo sigue amando, porque sigue esperando que alguien acepte un llamado, que alguien escuche cómo le tocan la puerta de su corazón y Él pueda venir. Y Jesús también amó, porque Él fue el que entregó su vida por ti y por mí. Pero ¿sabes qué dice el rey David? Conociendo lo que significa la palabra amor, dijo: cuánto amo yo tu ley. Y abrace la palabra de Dios si la tiene allí. Cuánto amo tu ley. Dice: todo el día es ella mi meditación. Eso es amor. Si como esposo no está pensando todo el día en la persona que dice que ama, que duerme con usted, eso no es amor. Pero si está en sus pensamientos, es porque hay amor. Y dice: todo el día es ella mi meditación. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores o consejeros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que el psicólogo, más que el terapeuta, más que el maestro, más que el pastor. Dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, lo que está aquí escrito, dice, son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Wow, dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido ¿qué? Inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y luego termina diciendo este pasaje: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Usted quiere ver un milagro como los que el pueblo de Israel miró en el desierto. Ahí está. Dice la palabra de Dios que había una lumbrera en la noche que los guiaba, los protegía del frío en el desierto. Y dice la palabra de Dios que esa lumbrera es esta palabra. Cada vez que usted recurre a esa palabra, Dios le da ese calor. Por eso usted batalla mucho, y yo también batallo mucho en meditar, en leer la palabra. Soy capaz de aventarme toda una serie de Netflix, pero me recomendaron que cuando tenga sueño abra la Biblia, porque eso sí me va a dar sueño. Jesús. Amén. ¿Está contento? Después de ese regaño. Es inspiración esto. Es exhortación. Es una palabra de ánimo. Compre una Biblia, pero no la tenga guardada.
No la tenga abierta en el Salmo 91, ni la tenga debajo de su almohada para que se ahuyentara los espíritus chocarreros. No, léala. ¿Por qué? Porque es bueno que escucharla, es bueno que usted esté aquí hoy. Pero es bueno que leerla. Pero es mejor memorizarla y mucho mejor meditarla, pero es poderoso vivirla. Agarre una palabra, así como la del Salmo capítulo 1, versículo 3, y declárela y vívala y dígale: seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Amén. Que todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Pero ¿cómo va a prosperar si nunca hace algo? No se atreve a creer en esa palabra. No se está atreviendo a dar pasos de fe. No se está atreviendo a emprender, a pensar en grande. ¿Cómo Dios lo va a prosperar? Si sigue en el mismo círculo, si sigue con los mismos miedos, si sigue con los mismos temores. Quiero que abra su Biblia, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Qué es la cobardía? Dice, es miedo o falta de valor ante situaciones difíciles. Vamos a ir a Villahermosa al siguiente discipulado. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Vamos a ir al retiro el siguiente mes. Jóvenes, vamos a ir en diciembre a Villahermosa al evento de Navidad. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cuánto va a costar? No voy a tener dinero para ese tiempo. Y empieza a poner. ¿Sabe qué es cobardía? Cobardía es miedo o falta de valor ante situaciones difíciles o que conllevan cierto riesgo. ¿Es un riesgo salir a carretera? Sí, es un riesgo. ¿Es difícil dejar a los hijos? Es muy difícil. ¿Es difícil hacer un alto al trabajo y dejar de ganar dinero? ¿Cerrar el negocio? Sí, es difícil. Pero ¿sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Qué es cobardía? Cobardía es miedo o falta de valor ante situaciones difíciles o que conllevan cierto riesgo. No queremos arriesgar nada y por eso Dios no nos está llevando a prosperar, porque queremos tener todo seguro aquí. No nos estamos atreviendo a ir más, porque esto es lo que conozco, esto es lo que domino, esto es en lo que me muevo y ahí estoy bien. Cuando Dios dice que Él te quiere llevar a más, que Él quiere que todo lo que emprendas prospere, pero para prosperar, ¿qué necesitas hacer? Emprender. Pero emprender, ¿qué conlleva? Conlleva a tener valor, a arriesgarte, a agarrar un dinero que tienes guardado para ahí, que se te está haciendo cada vez menos, que se te está devaluando, que lo que tienes que agarrar e invertir y correr un riesgo. Pero ¿sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Que todo con Él va a prosperar. O sea, el riesgo es ante los ojos naturales, pero todo lo que emprendas va a pegar y va a producir y va a prosperar, porque es la palabra de Dios. Y ya te lo dije, tu prosperidad, ¿dónde está ligada? A la palabra. Abre el negocio, ábrelo, el negocio. Créele a Dios. No digas, yo soy demasiado joven, yo soy demasiado chico. Hay una frase que me gustó que dice, no sé si la escuché o me inspiré o no sé qué ondas, pero dice esta frase, si esperas a estar listo, nunca darás el paso. Porque siempre queremos tener una seguridad, porque siempre queremos tener algo seguro,
Porque no nos estamos atreviendo. Siempre decimos, no, sí me voy a aventar, pero todavía no. Espérame tantito, pero sí voy a dar el paso, pero déjame estar listo. Pero si esperas a estar listo, nunca vas a dar el paso. No esperes a estar listo. Da el paso. Jóvenes, den el paso de fe. Créanle a Dios. Dios va a promover sus sueños. Dios va a respaldar sus pensamientos. Dios va a respaldar sus ideas. Y Dios las va a hacer prosperar porque es su palabra. No es el talento y no son los recursos y no es tu inteligencia. Es Dios que quiere llevarte a que prosperes. Amén. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir una cosa. Lo opuesto al temor, ¿qué es? El coraje. Lo opuesto al temor es convicción. ¿Y qué es convicción? Convicción es algo que sale de dentro de ti, como veíamos la semana pasada. Es como una chispa que se enciende dentro de ti. ¿Para qué? Para que empieces a surgir en tu naturaleza. ¿Sabes cuál es tu naturaleza? La palabra de Dios dice que tú eres un hijo de Dios. Y ahora esa es tu naturaleza. Dice, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio el derecho de ¿qué? De ser llamados hijos. Y dice la escritura en Romanos, y si somos hijos, ¿somos qué? Coherederos. ¿Saben lo que significa ser un coheredero? Coheredero significa uno que está en la misma posición. Coheredero es uno que tiene los mismos derechos sobre la herencia que su hermano. ¿Y sabes quién es un heredero? Jesús. Pero dice la palabra de Dios que si somos hijos, somos coherederos. Es decir, que todo el poder y toda la potencia de Dios está a nuestro alcance y lo podemos disfrutar. Pero ¿qué necesitamos hacer? Dar pasos de fe. Así que créale a Dios. Amén. Fíjese muy bien. La timidez se esconde detrás del temor. La timidez se esconde detrás del temor. Y la excusa de la timidez la usa el diablo para robar el don de Dios, lo que Dios te ha dado. Muchas personas dicen, es que soy tímido, es que no me atrevo a dar el paso, es que yo soy así, pastor, soy introvertido, a mí no me gusta hablar en público, a mí no me gusta que la gente me vea. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, yo también. Así era. Pero ¿sabes una cosa? Entendí que la timidez no me va a llevar a ningún lado. Que la timidez es una excusa que el diablo está usando ¿para qué? Para robar el don que Dios tiene en mi vida. Así que la próxima vez que te digan, oye, da una enseñanza, aviéntate y dala. La próxima vez que te digan, ve y ora por un enfermo, ve y ora. La próxima vez que te digan, oye, créele a Dios, dale. El negocio que tienes, empréndelo. Empréndelo. No digas soy tímido. No digas soy demasiado pequeño. No digas no voy a poder. Aviéntate, porque Dios está contigo y te está respaldando. ¿Ok? ¿Estamos? Fíjese bien. Quiero que abra su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 14, versículos 6 al 21. Y ahí hay una historia que habla sobre Jonathan y que habla sobre su escudero. Y fíjese muy bien cómo está esta historia. Es una historia muy buena que usted puede leer en su casa, que usted puede memorizar, que usted puede meditar, pero sobre todo que usted tiene que vivir. Entonces está Jonathan. ¿Cuáles son los personajes? Está Jonathan, está su escudero, está el pueblo de Israel
y están los filisteos, enemigos. Y dice que estaban en un medio de un conflicto, y dice que los filisteos orillaron al pueblo hebreo a meterse en cuevas. Estaban dentro de cuevas porque tenían temor de ser acabados o aniquilados por su enemigo. Y estaban muriendo poco a poco porque estaban sitiados, es decir, les faltaba la comida, les faltaba el agua, estaban viviendo en cuevas, pero tenían tanto temor que preferían eso a enfrentar a su enemigo. Pero dice la palabra de Dios que se levantó Jonathan y se levantó su escudero, y entre ellos hablaron, y le dijo Jonathan a su escudero: ¿sabes qué? Se me está ocurriendo algo. Vamos a ir al campo enemigo y vamos a decir que queremos paz. Y cuando estemos allí en medio del campo, vamos a empezar a pelear. ¿Y sabes qué le dijo o sea, si Jonathan estaba mal, si estaba loco, su escudero estaba peor, porque le dice: todo lo que tú hagas, que sea tu voluntad, así lo vamos a hacer. Y a veces se necesita gente así a tu alrededor que te diga: oye, y si hacemos este negocio, dale, vamos a hacerlo. Oye, si nos aventamos a hacer eso, vamos a hacerlo. Se necesita gente osada y gente valiente, gente que le crea a Dios. Por eso es bueno que tú te empieces a rodear de personas que sean valientes, que confíen en Dios. Y dice la palabra de Dios que su escudero le dijo: como tú lo digas, así que se haga. Yo voy a estar contigo y te voy a ayudar. Y dice la palabra de Dios que Jonathan subió y le dijo: cuando yo haga una seña, si yo hago una seña, todos van a salir y van a pelear. Para esto Saúl estaba en otro lado, el rey, ese es el otro personaje, estaba en otro lado, pero Saúl estaba también agazapado, no daba un paso. Y dice la palabra de Dios que cuando empezaron a pelear Jonathan y su escudero, dice que empezaron, y lo primero que hicieron fueron matar a 20 personas a su alrededor, y luego hicieron la seña. Y dice la palabra de Dios que la valentía de Jonathan y su escudero inspiró a todo el pueblo para salir de sus cuevas, y empezaron a prevalecer, empezaron a ganar la guerra. Y cuando empezaron a ganar la guerra, todos los que estaban encuevados, escuche bien esto, no era el ejército, era gente del pueblo, y el ejército estaba más lejos todavía, viendo todo lo que sucedía. Es decir, los hombres valientes que cuidaban al rey, que estaban con el rey, ellos estaban de lejos mirando todo lo que estaba pasando en el campamento. Pero el pueblo fue inspirado porque hubo 2 personas que se atrevieron a pelear, que se atrevieron a ir por más, porque sabían que Dios estaba con ellos. Dice que todos empezaron a salir de sus cuevas. Fíjate bien, eso me recuerda a una historia. Muchas veces estamos en una iglesia y parece que estamos en una cueva. Cantamos como cristianos, hablamos como cristianos, amén, ofrendamos como cristianos, pero a la hora de salir no queremos dar el paso. Preferimos quedarnos allí a empezar a caminar, porque se necesitan personas que estén logrando cosas para inspirar a otros. Y ese es el primer punto. Tu historia, escucha bien esto, tu historia inspira a otros a cambiar. Hay gente que me dice: pastor, es que yo no gano almas, no se me da de ganar almas para Cristo, nadie me hace caso, no gano a nadie, ni mi familia me sigue. ¿Qué estás haciendo? ¿Los estás inspirando a seguirte? ¿O estás escondido? ¿No te quieres revelar al mundo? ¿No quieres tener seguidores? ¿Me estás entendiendo? Estás agazapado, no quieres exponerte,
cantas como cristiano, adoras como cristiano, vienes a una iglesia los domingos como cristiano, pero a la hora de estar allá afuera, ahí no quiero que nadie se dé cuenta porque no quiero dar testimonio o simplemente porque no tengo nada que testificar y no estoy inspirando a nadie. Entonces, si tu historia, escucha bien esto, si tu historia no está inspirando a alguien a cambiar, algo está ocurriendo en tu vida y no es bueno. A lo mejor hay timidez. ¿Y qué es la timidez? La timidez es la excusa que el diablo usa. ¿Para qué? Para robarte el don. Es que yo no soy evangelista, pastor. No conecta, la gente no conecta conmigo, es una excusa. Hay timidez, tienes que vencerlo. Tienes que ir con la persona que se te ponga enfrente y tienes que darle testimonio, porque eres un ganador de almas. Eres un ganador de almas y no dejes que la timidez te esté robando el don que Dios ha puesto en tu vida. Tienes que empezar a cambiar historias. Amén. Número 2. Escucha bien. Tu historia impacta la vida de los demás y potencializa su transformación. Número 1 es, tu historia debe de inspirar a otros a cambiar. Es decir, ya tiene el deseo de ser diferente porque vio algo en ti, diferente. Algo está ocurriendo en ti y entonces tú lo estás viendo e inspiras a otros a seguirte. Oye, estás con un nutriólogo y la gente empieza a ver cambios y empieza a inspirar a otros y empiezan hasta te dicen, ¿con qué nutriólogo estás yendo? ¿Qué dieta estás haciendo? ¿Qué ejercicio estás haciendo? ¿Por qué? Porque estás inspirando. No fue al gimnasio, no fue a la dieta, no la hizo, no fue al nutriólogo, pero lo inspiraste a querer cambiar de hábitos. Entonces, número 1, tu historia inspira a otros ¿a qué? A cambiar. Pero número 2, tu historia impacta la vida de otros y potencializa su transformación. Quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2 y vamos a leer estos dos versículos y vamos a ver qué es lo que pasó en esa historia. Ahora vamos a hablar acerca de David. ¿Quién era David? David era una persona que había sido ungido como rey, que había sido un pastor cuando era un niño, pero la fama de David se empezó a hacer grande porque la Biblia registra que cuando veía un león que iba por las ovejas de su padre, él peleaba contra el león y lo mataba. Dice que cuando venía un oso para robar las ovejas de su padre, dice que él se paraba y peleaba contra un oso y lo mataba y defendía las ovejas de su padre, defendía su rebaño. Entonces David tenía una historia, tenía una reputación y la gente conocía esa historia, conocía las canciones que se cantaban acerca de David. David había enfrentado ya en ese momento, había enfrentado un gigante y lo había matado. Y también eso estaba dentro de su currículum. Y la gente conocía la historia de David. Era un matagigantes. Era una persona que no le tenía miedo a pelear contra un león o contra un oso para defender lo que es suyo o lo que se le asignó. Y entonces dice la Biblia que cuando David estaba huyendo del rey Saúl, estaba en Adulam, y dice 1 Samuel 22, 1 y 2, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Qué es eso? Él movilizó a la gente. Cuando supieron que David estaba en un lugar, toda la gente que se sentía inspirada, toda la gente a la cual la historia de David había impactado, vino y se empezó a congregar con él. Y luego dice, y se juntaron con él todos los ricos, se juntaron con él todos los valientes,
Se juntaron con él todos los que tenían la vida resuelta. ¿Verdad que así dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice, se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínate qué ejército. Imagínate si David fuera el pastor de esa iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Dice, se juntaron con él los afligidos. ¿Qué es una persona afligida? Es una persona deprimida. Todas las personas que estaban deprimidas, todas las personas que estaban endeudadas, embargados, todos los que estaban endeudados, dice, y todos los que se hallaban en amargura, todos los amargados. Imagínate la iglesia, da un grito de júbilo. Pasa adelante a alabar a Dios, amargado. Saluda a tu hermano. Dile al que está a tu lado esta palabra. Amargado. Cualquier parecido con la realidad. Pero dice la Biblia que todos empezaron a congregar allí. Endeudados, afligidos, amargados. La pregunta es, ¿por qué esa gente buscó a David? ¿Por qué cree usted que toda esa gente buscó a David? Se reunió donde David estaba. ¿Por qué cree usted? Porque ellos querían cambiar. Y sabían que si David lo había hecho, ellos lo podían hacer. Y necesitaban de una persona que se parara valientemente, que fuera osado y que se atreviera a hacer todo lo que nadie se atrevía a hacer, porque ellos querían seguirlo. Amén. ¿Estamos? Entonces, di conmigo, hay una oportunidad para mí. Pero eso me persiguió toda la vida. Rechazado, inseguro, miedoso, acomplejado. Amén. Yo no sé si esta historia se parece a la de su vida. Pero un día alguien me dijo, Dios tiene un plan para ti. Amén. Un día alguien me dijo, Dios quiere hacer algo grande contigo y para tu generación. Y de pronto estaba en Miami con un millonario en su mesa y me decía, todo lo que los planes que Dios tiene para tu ciudad, yo quiero estar involucrado. De la nada Dios me puso en un lugar. ¿Por qué? Porque me empecé a atrever a hacer cosas que antes no hacía. Porque hay una oportunidad siempre. Termino con esto, 2 Samuel 23:8. Tu historia tiene que impactar las vidas de los demás. Usa las redes sociales para impactar las vidas de los demás. Mira, nosotros subimos una foto en nuestro Facebook, mi esposa y yo, y de repente empiezan a escribir personas, compañeros de trabajo, y nos empiezan a escribir: quisiéramos tener un matrimonio así. ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? Estamos impactando las vidas de los demás. Todavía no están en la iglesia, porque acuérdate muy bien, el primer paso, ¿cuál es? Tu historia debe de motivar a cambiar. Pero después, tu historia debe de impactar a tal grado que la gente desee una transformación. Y yo les digo a mis compañeros, tu matrimonio puede ser mejor, porque está llamado a ser mejor. No como nosotros,
como Dios quiere, mejor. Capítulos más adelante, esos misma gente que se juntó con David, que estaban como endeudados, amargados, afligidos, que no tenían esperanza, que no tenían rumbo, que no tenían dirección. Segunda de Samuel 23:8, entraron a formación con David, se empezaron a juntar con él los empezó a entrenar, los empezó a capacitar, los comenzó a discipular, les comenzó a enseñar la voluntad de Dios, le comenzó a enseñar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice ahora? Dice, estos son los nombres de ¿quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los valientes de David. Dios les cambió el destino, les cambió la historia. ¿Por qué? Hay una frase que me encanta mucho, que dice un pastor de aquí de Madero, y dice, decisión determina destino. Decisión determina destino. Porque ellos decidieron algo, decidieron venir con David, pero no solamente mirarlo de lejos y ver cómo él peleaba y ver cómo él hacía proezas, sino que se determinaron a imitarlo y se determinaron a aprender. ¿Qué es lo que te está faltando a ti para dar el siguiente paso? Quieres mirar de lejos, pero no estás determinado a cambiar las maneras, no estás determinado a cambiar los hábitos, no estás determinado a cambiar tu naturaleza. Y por eso tu destino nunca llega a ser lo que Dios dice de ti. Pero dice la palabra de Dios que esos estaban decididos, determinados, y cambió su destino. Porque dice, estos son los hombres, los nombres de los valientes de David. Dice, wow, esta palabra está tremenda. Dice, José, Basebet, el Tacmonita. Quiero que busques Primera de Crónicas 11:11. Y aquí usted va a entender algo, se le va a abrir la mente con esto. ¿Qué dice? José Basebet, el Tacmonita. Dice que mató a 800 hombres. ¿En qué? En una sola ocasión. Se enfrentó. ¿Era valiente? ¿Era valiente? No, este sí le ganó a José. Porque dice que se enfrentó a 800 hombres en una sola ocasión y a todos los mató. Búscame Primera de Crónicas 11:11. Esto está tremendo. Dice, y este es el número de los valientes que David tuvo. Y luego dice, Jasobeam, hijo de quién? De Acmoní. Wow, eso está tremendo. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra Acmoní significa desconocido. ¿Sabes qué significa eso? Dice que no tenía una heredad, que no tenía una familia de renombre, que era hijo de un padre que desconocido. Amén. Que era hijo de un padre que nunca había logrado nada, que era hijo de un padre que no había hecho proezas, que a lo mejor no era valiente, que a lo mejor no era guerrero. Pero dice que ese Josebaem, hijo de Acmoní, de un desconocido, y él también era desconocido, porque en la versión también dice el que no tiene nombre. Nadie lo conocía, era un donadie. Nadie sabía quién rayos era y de dónde venía, pero la Biblia habla de él porque dice que él se hizo caudillo de los 30, es decir, se hizo el líder del grupo de élite, del grupo SWAT. Se hizo el caudillo, se hizo el líder, uno que no era conocido, uno que tenía un padre desconocido, uno que no tenía valor para nada, pero se hizo el líder de los 30, dice, el cual blandió su lanza una vez contra 300 hallazgos, proezas. Dice, tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era
de los 3 valientes. Dice, este estuvo con David en Pasadim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada. Dice, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela, ¿y qué? La defendieron. Dice, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció. ¿Con qué? Tu prosperidad está ligada ¿a qué? A su palabra. Pero ¿qué es lo que necesita hacer usted? Pararse en medio de la parcela, creerle a Dios, defenderla. ¿Cuál es su parcela? ¿Tu negocio? ¿Cuál es tu parcela? ¿Tu familia? ¿Cuál es tu parcela? ¿Tu matrimonio? ¿Cuál es tu parcela? ¿Tus hijos? Defiéndelos. Porque si tú no lo defiendes, no habrá nadie que lo defienda. Y Dios únicamente está esperando que tú decidas, que tú te determines para cambiar tu destino. ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie. Y vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, hoy estoy delante de ti, Señor. Hoy estoy delante de ti, Padre. Tal vez en mi familia nunca nadie ha ido al extranjero. Tal vez en mi familia nunca nadie ha puesto un negocio, Padre, una cadena de negocios. Tal vez en mi familia, Señor, no ha habido alguien que termine una maestría o un doctorado. Tal vez en mi familia, Señor, no ha habido alguien millonario. Padre, pero ahora yo entiendo, Señor, que tú no necesitas sacarme de una familia de renombre. Ahora entiendo, Señor, que tú me has hecho hijo tuyo, Señor. Y si soy hijo, soy heredero de todas las promesas. Y si soy hijo, tengo la bendición. Y en el nombre de Jesús, hoy pongo en tus manos, Señor, mis proyectos, mis sueños, Padre. Hoy pongo en tus manos, Señor, mi negocio. Hoy pongo en tus manos mi familia. Hoy pongo en tus manos mis hijos. Hoy pongo en tus manos mi matrimonio. Hoy pongo en tus manos mi salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía, todo espíritu de timidez, todo lo que estoy usando como una excusa para que Satanás me robe, en el nombre de Jesús hoy lo cancelo. Y comience a creerlo. Porque si Jehová levantó a un don nadie, Jehová le va a levantar a usted, porque usted es más que eso. Porque usted, dice la palabra de Dios, es su iglesia. Porque dice la palabra de Dios que somos un pueblo, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y si Jehová lo hizo con uno que no conocía a nadie, Jehová lo va a hacer con usted, que usted es un hijo de un rey.